Muy bien, vamos a tocar todavía algunos puntos de la gnoseología de Hegel para pasar después a la de Husserl más brevemente. En Hegel encontramos la expresión plena del idealismo. Hemos visto muchos textos de la ciencia de la lógica. En Hegel, por una parte encontramos la crítica de la metafísica anterior, como en Kant. Por otra parte, encontramos una recuperación de la metafísica, y esto es diferente de lo que hacía Kant. Dice Hegel en el libro tercero, que trata de la doctrina del concepto: la metafísica, incluso la que se limitaba a conceptos intelectuales fijos y no se elevaba al grado especulativo y a la naturaleza del concepto y de la idea, tenía como su fin el conocer la verdad y examinaba sus objetos para ver si eran o no algo verdadero, si eran sustancias o fenómenos. Esta es una descripción de la metafísica especialmente anterior a Kant. Por eso dice incluso la que tenía conceptos fijos. La que tiene conceptos fijos es la metafísica que todavía no es dialéctica. Es decir, que no se basa en la coincidencia del ser y la nada, de los opuestos, como en Hegel. Los conceptos intelectuales fijos son los que normalmente se llaman especies o esencias representadas en la mente, en la inteligencia. La metafísica buscaba conocer la verdad. Atribuye la condición de verdad a la sustancia por oposición al fenómeno. El fenómeno no es verdadero, la sustancia sí, en esta descripción que hace Hegel. Esto no coincide totalmente con lo que decía la metafísica clásica, porque para Aristóteles era verdad, sea el fenómeno, sea la sustancia, y lo mismo para la metafísica medieval. Ahora, Hegel critica la crítica de Kant. Kant criticó la metafísica anterior y prevaleció sobre la metafísica anterior, dice Hegel. Ahora, Hegel la critica profundamente a la crítica de Kant. Por un lado, él recupera la actitud kantiana, y en cierta manera es el resultado de la actitud kantiana. Por otro lado, critica profundamente la crítica de la metafísica de Kant. Dice en el siguiente texto: pero la victoria de la crítica kantiana sobre esta metafísica consiste más bien en poner de lado la investigación que tenía como fin lo verdadero y en apartar este fin mismo.
Esta frase es una descripción del significado de la crítica kantiana, de la metafísica anterior. Según Kant, la finalidad que tenía la metafísica de conocer la verdad hay que dejarla de lado, según la descripción de Hegel. Ella ni siquiera se plantea el único problema que tiene interés, a saber, si un determinado sujeto, en este caso el yo abstracto de la representación, tiene en sí y por sí la verdad. Si un determinado sujeto, en este caso el yo abstracto de la representación, tiene en sí y por sí la verdad. Ahora es Hegel el que explica el verdadero problema de la filosofía y especialmente de la metafísica. Es decir, si puede haber un sujeto que tenga la verdad, un yo que tenga la verdad. Ahora bien, detenerse en el fenómeno y en lo que la conciencia diaria resulta para la pura representación equivale a renunciar al concepto y a la filosofía. La crítica kantiana llama lo que sobresale en este terreno un vuelo, al que la razón no está autorizada de ninguna manera. Aquí hay una descripción más profunda de la crítica kantiana y una crítica de la crítica kantiana. Quedarse en el fenómeno, dice Hegel, es renunciar a la filosofía misma. Y con esto critica de raíz a Kant, porque para Kant la inteligencia tiene que limitarse a los fenómenos. En realidad, el concepto pasa por alto lo que carece de concepto, y la primera justificación que tiene para pasar esto por alto consiste, por un lado, en el concepto mismo, y por otro lado, según el aspecto negativo, en la falta de verdad del fenómeno y de la representación, así como de aquellas abstracciones que son las cosas en sí, y aquel yo que no tiene que ser objeto para sí mismo. Hegel siempre es dificultoso en la comprensión. Aquí describe lo que debe ser la verdadera filosofía para él. La filosofía no tiene que pararse en los fenómenos, pero tampoco en el yo. Y tampoco en las cosas en sí como abstracciones. ¿Qué quiere decir como abstracciones? Quiere decir como algo separado del proceso total. Hegel no usa el sentido tradicional de la palabra abstracción, que significa separar de lo material, para establecer la especie inteligible, sino que entiende la palabra abstracción en el sentido de separación de una cosa de otra.
no de separación de lo material para ir a lo inmaterial, sino separación de una cosa de otra. Entonces, todo lo que es determinado para Hegel es abstracto. Y por eso mismo el entendimiento para Hegel es abstracto. Lo que es especulativo y no abstracto para Hegel es la razón. La razón es especulativa y dialéctica, dice él. Dialéctica quiere decir que se mueve, aparentemente, porque en realidad la dialéctica no es propiamente un movimiento. Es que el ser es la nada, el mal es el bien, etcétera, es decir, cada determinación es su opuesto, coincide con su opuesto. Por eso, para Hegel, el único modo de captar la verdad es no separarse de la realidad total, que es única, que es un proceso, que es la idea, en el fondo, la cual idea a veces se manifiesta como espíritu. La palabra espíritu indica más bien lo que sería un centro personal de operaciones. Pero en Hegel no hay propiamente una persona separada de otras. El espíritu es una manifestación del proceso total y único, como lo es también la realidad material. Entonces, lo propio del concepto, que es la idea, es pasar por alto lo que no es concepto. ¿Qué es lo que no es concepto? El fenómeno. Ahora, no el fenómeno como fenómeno, sino el fenómeno como separado del concepto. Porque el fenómeno como fenómeno es el concepto. Y a su vez no lo es. Lo cual es lo propio de la dialéctica hegeliana, que sea y no sea. El concepto es el fenómeno y no es el fenómeno. Que el fenómeno es el concepto significa que lo que aparentemente es accidental, accesorio, externo, material, en realidad
es la idea misma. Y por otro lado quiere decir que la idea es exterioridad, que no tiene una interioridad, algo separado de lo que aparece, como si fuera un núcleo más profundo. Y en esto, por supuesto, Hegel critica a Kant. No hay un noúmeno detrás del fenómeno. Es la conexión de esta exposición lógica, la idea de la vida es aquella de la cual ha surgido la idea del espíritu, o lo que es lo mismo, aquella de la que ha sido probado que la idea del espíritu constituye la verdad. Veamos esta frase. En la conexión de esta exposición lógica, la lógica es la ciencia última, es la metafísica misma, porque el fondo de la realidad es la idea, es el logos, y por eso es estudiado en la lógica. Ahora, esa realidad es viviente, por eso la idea absoluta aparece como idea de la vida. Esto no es otra cosa que una especie de paráfrasis del libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, donde Aristóteles dice que Dios es vida, vida plena, zoe dice en griego. Para Hegel, toda la filosofía se concentra en ese pasaje de Aristóteles, como hemos visto, está citado al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en griego, todo entero, como resumen de lo que Hegel considera la auténtica filosofía. Ahora, evidentemente Hegel entiende a Aristóteles de una manera que no es aristotélica, y transforma a Dios en la idea. Y le atribuye a la idea lo que Aristóteles le atribuye a Dios, es decir, la vida. De la idea de la vida ha surgido la idea del espíritu. O sea, el espíritu es como un fenómeno de la vida. Repito la frase, en la conexión de esta exposición lógica, la idea de la vida es aquella de la cual ha surgido la idea del espíritu. O lo que es lo mismo, aquella de la que ha sido probado que la idea del espíritu constituye la verdad. O sea, el espíritu por sí mismo es verdadero, porque surge de la idea de la vida, que es la misma idea absoluta. Dado que representa tal resultado,
esta idea tiene en sí, por sí misma, su verdad, con la que puede después compararse también el aspecto empírico, o sea, el fenómeno del espíritu, para ver cómo coincide con ella. El fenómeno del espíritu. El espíritu es fenómeno de la idea. Y es verdadero en cuanto es la idea. Hegel no distingue verdad ontológica y verdad lógica, es todo la misma verdad, porque la verdad lógica es ontológica por sí misma, de la misma manera que la lógica es la metafísica. No hay distinción entre sujeto y objeto, o entre inteligencia y objeto inteligible. Esa distinción coincide con la no distinción. Dicho de otra manera, está y no está. Por un lado la inteligencia es su objeto, por otro lado la inteligencia no es su objeto. Esto, según Hegel, hay que captarlo en el proceso dialéctico, que es el proceso total. Sin embargo, el elemento mismo puede comprenderse solo por medio de la idea y sobre la base de esta. A propósito de la vida, vimos que ella es la idea, pero se ha mostrado al mismo tiempo que no es todavía la verdadera manifestación o manera y guisa de su existencia. O sea, la vida es algo de la idea, pero todavía no es toda la idea manifestada. Y la razón la explica a continuación. En efecto, en la vida, la realidad de la idea existe como individualidad. O sea, Hegel tiene una concepción cercana a lo biológico de la vida. Para él, la vida es algo que coincide con lo particular, es decir, con la animalidad o con la corporeidad. Los cuerpos tienen vida, los cuerpos de las plantas, de los animales, del hombre, y eso es algo particular. Por eso, aunque hablemos de la idea como viviente, todavía no es el fondo de la idea, porque le queda como un resto de particularidad. En efecto, en la vida, la realidad de la idea existe como individualidad. En cambio, la universalidad, o sea, el género, es lo interior. La universalidad es lo interior. Aquí Hegel presenta la idea como más universal que la vida, o la idea absoluta como más universal de la idea de la vida. Y sin embargo son lo mismo. Por un lado, la segunda es manifestación de la primera, por otro lado, la segunda es la primera.
Esto claramente no es muy lógico, según la lógica aristotélica. Hegel, recordemos, hace otra lógica, que es la que coincide con la realidad misma, según él. Y por eso, todos los temas de la filosofía anterior los reelabora según esta nueva lógica. Y el fondo de todo, ¿qué es? Es la lógica misma, que no es otra cosa que la idea. Ahora, ¿cómo sobre la base de la lógica hegeliana está siempre la otra lógica? Porque él utiliza todos los elementos de la filosofía anterior que se basan sobre la lógica aristotélica. El resultado no puede ser coherente ni según la lógica aristotélica ni según la lógica hegeliana. O sea, según la lógica aristotélica es claro que es imposible de seguir este pensamiento. Ahora, según la lógica hegeliana, tampoco el sistema es coherente consigo mismo, por el hecho de que está permanentemente combinado con los elementos de la otra lógica. La verdad de la vida como absoluta unidad negativa estriba, por ende, en eliminar la individualidad abstracta, o lo que es igual, la individualidad inmediata. Y en ser idéntica consigo misma como un idéntico. Es decir, en ser, como género, igual a sí misma. Ahora bien, esta idea es el espíritu. Aquí, la verdad de la vida no es lo más interior a la vida, sino lo más exterior a la vida, es decir, aquello en lo cual la vida se manifiesta, el fenómeno de la vida, que es el espíritu. O sea, cuando el espíritu es espíritu, cuando deja de lado la individualidad. La individualidad para Hegel quiere decir la corporeidad. La corporeidad no es sino apariencia. El espíritu tiene que ser género, no especie y no particular. Para Hegel, la base de la realidad es un ser genérico. Gattungswesen, un ser general. Ese ser general es radicalmente diferente del ser aristotélico. Para Aristóteles el ser no es género, porque se realiza en todo, no se divide según especies. No hay una diferencia que pueda estar fuera del ser para constituir especies.
En cambio, para Hegel hay algo que está fuera del ser, que es la nada, que es constitutivo del resultado del ser, que es algo más particular que el ser. Lo que es más particular es menos ser, porque está combinado con la nada. Pero por otro lado es más ser, justamente, de nuevo, porque está combinado con la nada. O sea que por un lado el fenómeno es menos ser, por otro lado el fenómeno es más ser, como dijimos al principio. Lo que aquí está explicando Hegel, criticando a Kant y yendo hacia el fondo de la realidad, en la otra obra importante que tiene, la Fenomenología del Espíritu, está explicado en manera inversa. Es decir, centrándose sobre el fenómeno, por eso se llama fenomenología. El fenómeno es la misma idea absoluta. En cambio aquí Hegel quiere entrar en la idea absoluta desde el fenómeno, para oponerse a Kant. Y esto coincide con lo que dijimos antes. Por un lado se opone a Kant, por otro lado continúa Kant. Bueno.